Hola, soy Marina Bock, trabajo en el INTA de Castelar, específicamente en INCUINTA, que pertenece al IBIT, el Instituto de Virología de INTA. Soy veterinaria, hice una maestría en biotecnología con una beca de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, también hice un doctorado y bueno, soy ahora investigadora de INTA y CONICET. En nuestro laboratorio me dedico al área de investigación y desarrollo, principalmente de kit diagnósticos, de los cuales yo soy la coordinadora de la producción y desarrollo de los mismos. Yo soy Viviana Parreño, trabajo en INCUINTA, soy la coordinadora científica de INCUINTA. Yo soy bioquímica, me doctoré en la UBA en el año 2002 y comencé a trabajar en el INTA en la planta permanente en el año 2004. Y trabajamos en diferentes investigaciones que tienen que ver con el campo, como por ejemplo desarrollamos un modelo para el control de calidad de las vacunas virales bovinas, desarrollamos un producto para prevenir la diarrea neonatal de los terneros, un kit de diagnóstico que se distribuye a la red de vigilancia de las diarreas de los niños, que se llama Rotadial, para prevenir la diarrea por rotavirus. Hemos desarrollado una vacuna subunidades redireccionada para el virus de la diarrea viral bovina. Y también ahora estamos tratando de desarrollar y transferir nanoanticuerpos para combatir la COVID-19. En nuestro laboratorio principalmente somos la mayoría mujeres, calculo que llegamos a 10 mujeres, yo soy la única veterinaria. Después hay bioquímicos, biotecnólogos, técnicas de laboratorio especializadas, personas de apoyo, biólogas, así que somos un montón, algunos varones, pero bueno, mayoría mujeres. En Buenos Aires, en INTA Castelar, por suerte es bastante homogéneo y muchas mujeres tienen la posibilidad de acceder a lugares de liderazgo, por ejemplo, como directora de instituto, como directora del Centro de Ciencias Veterinarias y Agronómicas, inclusive nuestra presidenta es mujer, pero bueno, en las distintas unidades experimentales en el interior del país asumo que eso es distinto. No he conocido tantas mujeres en los niveles más elevados de jerarquía, por así decirlo, pero bueno, creo que es un movimiento que está avanzando y a nivel mundial hay un movimiento tal que es cuestión de que las culturas vayan cambiando y que las mujeres se puedan posicionar y demostrar que pueden ser madres, pueden ser amigas y pueden ser excelentes profesionales y liderar equipos de trabajo como cualquier hombre. Que las mujeres tengan las mismas oportunidades y los mismos salarios, porque eso pasa mucho, que los hombres salen quizás más a trabajar al ámbito privado o a puestos de jerarquía, compiten más por esos puestos porque los salarios son mayores. En cambio, las mujeres relegan sus actividades quizás al cuidado familiar, porque también los salarios en los mismos niveles de puestos son menores que en los hombres. En ese sentido, destaco que Castelar tiene servicios complementarios que son la guardería, la colonia y el centro complementario, donde las mujeres y también, o sea, los padres y las madres, porque esto es para los dos géneros, pueden traer a sus hijos y saben que están en un lugar seguro donde reciben una buena educación y que nosotros podemos trabajar tranquilos de que ellos están bien. Y creo que eso es muy importante, que esa política se mantenga en el tiempo y se mejore en el INTA. El feminismo ha tenido un impacto, como todos sabemos, a nivel mundial y bueno, el INTA no está exento de eso. El año pasado tuvimos que hacer el curso de Ley Micaela, mirar todos los videos, eso estuvo muy bueno y creo que sumó un montón porque todas las categorías, todos los niveles de puesto tuvieron que hacer ese curso y fue muy importante. Yo, a pesar de ser veterinaria, mujer, me gusta mucho el campo, entonces siempre quise trabajar en el campo y como mujer es difícil, todos sabemos, hacer tareas de campo, incluirse en ese ámbito que quizás es predominantemente de los hombres, entonces para mí trabajar acá
en el INTA era una forma de trabajar para el campo siendo mujer. Yo creo que las mujeres pueden liderar proyectos tranquilamente, proyectos nacionales que otorgan subsidios para la investigación. Cualquier mujer puede acceder a esos subsidios, de hecho yo he obtenido uno el año pasado y en ese sentido no veo ninguna limitación para las mujeres para obtener tanto subsidios nacionales como internacionales. En nuestro laboratorio tenemos de ambos y no hemos tenido problema en ese sentido. Sí, las mujeres se tienen que animar a hacerlo, porque quizás acá estando en Castelar, rodeados de un ambiente un poco más equitativo, es más fácil decirlo, pero creo que la gente o las investigadoras de todo el país tienen que animarse a hacerlo y saber que se puede trabajar, se puede cuidar a la familia y se puede dirigir proyectos perfectamente. Nosotras movemos al campo. Nosotras movemos el campo. Aquí mostramos una técnica de germinación de semillas de zapallito, zucchini, anquito, calabaza y pepinos. Usamos una bandeja plástica o recipiente similar, colocamos 2 hojas de servilleta de papel humedecidas y allí nuestras semillas. Tapamos con una bolsita de plástico y la ubicamos en un lugar de la casa con una temperatura aproximada de 20 a 25 grados. Revisamos todos los días para mantener húmedo el papel. Iniciamos este proceso el 1 de septiembre. En pocos días asoman las primeras raíces. Es momento de colocar las semillas en un envase para que sigan su proceso de germinación y emergencia. Con cuidado ubicamos la raíz hacia abajo, tapamos y regamos bien. Con esta metodología nos aseguramos semillas que ya iniciaron su proceso de germinación, desechando el resto. De esta forma, somos más eficientes en la utilización de nuestros recursos y podemos ir adelantando la siembra. Aquí tenemos una buena producción de plantines utilizando esta técnica. Luego de un mes desde la siembra ya podemos realizar el trasplante del cultivo a su lugar definitivo. Hacemos un pozo de 30 centímetros de diámetro, agregamos 300 gramos de compost y mezclamos bien. Sacamos con mucho cuidado el plantín observando el buen desarrollo de raíces. Debemos ubicarlos de este a oeste con una separación de 1 metro entre plantas y 1 metro y 30 centímetros entre surcos. Hacia el norte de las plantas sembraremos maíz con 30 centímetros de separación. El maíz cumple la función de protección contra el sol en los meses de diciembre y enero. Lo sembramos con una distancia de 30 centímetros entre plantas. En el caso de no sembrar maíz, acortamos la distancia entre hileras a 1 metro. Si vamos a realizar una siembra directa, colocamos 2 semillas de zapallitos a una distancia de 20 centímetros aproximadamente, a una profundidad de 2 veces su tamaño. Si germinan las dos, conservamos ambas plantas y hacia el norte sembraremos maíz. Así se desarrollan nuestros cultivos junto con las plantas de maíz, que además de protegerlos en los meses de mayor insolación, nos darán nuestros propios choclos. Esta práctica la podemos utilizar para todas las variedades de zapallos, pepinos, melones, sandías y poroto chaucha. Buenas tardes. En representación de todos los que conformamos el programa ProHuerta en nuestra región, les doy la bienvenida a este 6º encuentro, el último encuentro del mes de septiembre del ciclo de charlas organizadas por el Centro Regional Buenos Aires Norte. Buenas tardes. En representación de todos los que conformamos... Disculpe. Son muchos los interesados en llevar adelante su huerta
familiar, ya sea para autoconsumo o también para venta de excedentes, y bueno, se van sumando en cada encuentro, cada vez somos más, vamos variando algunos, pero bueno, siempre arrancamos con poquitos y ya se suman unos 500, 600 personas que de distintos lugares van participando y sumándose a las preguntas, a los intercambios y a todo lo que se da a partir del encuentro. A raíz de la pandemia, estas reuniones de los martes nos permiten vincularnos con toda la gente que participa del programa, ya sean instituciones, promotores, huerteros. Así que estamos muy contentos de poder seguir compartiendo. Tenemos todo el mes de octubre por delante para seguir compartiendo con distintos temas que van a ser de interés. ProHuerta ha tenido muchos logros en estos últimos años y en estos 30 años que ya va transitando, permitiendo desarrollar experiencias para que familias, organizaciones, grupos de productores e instituciones puedan producir sus propios alimentos. Y en algunos casos también lograr excedentes y venta a través de ferias y otras modalidades de venta directa de acuerdo a las posibilidades de cada familia. Es un programa implementado en conjunto por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, y que con 30 años de historia se consolida como una política pública para la promoción del desarrollo territorial integral. Impulsa con capacitación y asistencia técnica la producción de alimentos sanos de agricultores familiares y también de familias que están en situación de vulnerabilidad social de todo el país. Aporta también a la seguridad y la soberanía alimentaria de la población, apoya procesos también organizativos, colectivos, que en definitiva lo que hacen es mejorar la calidad de vida de la población. Hoy vamos a trabajar sobre un tema importante con técnicos que están vinculados al programa, que son parte del programa, tienen su territorio en la agencia de Delta y en Chacabuco, y vamos a trabajar sobre un tema de gran vigencia. Las semillas son una parte principal de cualquier sistema de producción de alimentos. Desde el nacimiento de la agricultura, el hombre ha guardado una especial relación con las semillas, como un insumo básico, de fácil acceso, de conservación y simiente para las próximas cosechas. Actualmente crece el interés por una alimentación de calidad y por el respeto por el medio ambiente entre grupos sociales. Y en este contexto, la agroecología promueve recuperar las variedades tradicionales, ya que aportan diferentes ventajas. Una referencia cultural y una calidad diferenciada para los consumidores y para los productores, por otro lado, también supone además recuperar cultivos más rústicos y controlar todo el proceso de cultivo desde las semillas hasta el fruto. Es por eso que en este ciclo hemos pensado en un espacio para trabajar el tema de multiplicación de semillas, teniendo en cuenta que conlleva a pensar en conservar y preservar variedades locales, con el beneficio que implica no tener que depender de insumos externos para hacer nuestra huerta, saliendo a comprarlos o esperando la llegada de semillas del programa. En las capacitaciones insistimos mucho en la necesidad de generar experiencias y saberes en torno a la conservación de semillas. Es una forma también de construir soberanía alimentaria, con hechos concretos como es la autoproducción y conservación genética de un insumo básico para la producción de alimentos. Así que bueno, es un tema muy interesante, como todos los encuentros. Si tienen preguntas, quieren compartir comentarios, hacer alguna consulta, pueden hacerlo en el chat, que está a disposición de todos ustedes, y al final nos vamos a tomar unos segunditos, unos minutos, para poder conversar sobre todas esas consultas que se hagan. Hoy tenemos a dos técnicos del programa, como les contaba. Uno de ellos es Martín Diano, es ingeniero agrónomo, ya estuvo acompañándonos en otro taller, especializado en agroecología. Martín, su recorrido profesional se desempeña principalmente realizando trabajos de extensión en agencias de INTA, y es técnico del programa desde la Agencia de Extensión Rural de Delta Frontal. Y María Eugenia es licenciada en Gestión de Empresas, técnica en Producción Agropecuaria, trabaja en la oficina de INTA de Chacabuco y atiende las localidades de Chacabuco y Salto.
Le damos la bienvenida a los técnicos y comenzamos ya entonces con el taller de hoy, con el tema de hoy. María Eugenia. Adelante. Arranco yo, Ana. Perdón, Martín. Gracias. Sí. ¿Compartís pantalla entonces? Sí. Ahí estoy en eso. Un segundito que ya... A ver si puedo... Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Ahí se ve, sí. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, digamos, vamos a ir tomando la autoproducción de semillas, por ahí así como decía, como planteaba Ana. Si querés poner la siguiente y vamos comentando. La autoproducción de semillas es la forma que tenemos de proveernos del material necesario para darle continuidad a nuestros cultivos, ¿no? Y esto incluye la selección de plantas y todos los cuidados necesarios hasta la obtención de semillas. La idea de esta charla sería dar algunas recomendaciones técnicas que nos ayuden a tomar decisiones sobre cómo cuidar, conservar y producir estas semillas. Siguiente. Bueno, antes de comenzar con recomendaciones técnicas que hacen a la actividad productiva para la obtención de semillas, nos parecía importante destacar algunos temas que están íntimamente vinculados con la producción de semillas y que los consideramos de gran importancia, ¿no? En la semilla no solo está la información genética que nos permite obtener una planta de la misma especie, sino que hay un montón de información asociada que tiene que ver con el lugar donde se produjo, la relación con el ambiente, cómo fue su ciclo productivo, aspectos sanitarios, su vínculo con el suelo, bueno, toda una serie de factores que vienen junto con esa semilla, ¿no? También el hecho de producir y disponer de nuestra propia semilla nos permite tenerla en el momento óptimo para la siembra, ¿no? O sea, que no se nos pasen las fechas de siembra. Como decía Ana, por ahí esto de o estar esperando la semilla del programa ProHuerta o tener que salir a comprarlas. También me parecía importante destacar el rol que tienen las ferias de semillas, de intercambio de semillas y plantines, ¿no? Donde además del material que se puede intercambiar, es muy rico la transmisión de saberes que se da en esos espacios. También el hecho de poder conservar y compartir semillas de especies locales, ¿no? Cuidar, preservar las variedades locales ya adaptadas a la zona. Y estos puntos claramente fortalecen lo que es la soberanía alimentaria. Si querés pasamos a la siguiente. Entonces, ya como entrando a la selección, qué especies vamos a elegir para autoproducir semilla, ¿no? No vamos a autoproducir semilla de cualquier especie, sino que vamos a ver que cumplan con algunos requisitos. Uno muy importante es que sean variedades de polinización abierta, ¿sí? Que nos aseguren que la semilla que vamos a obtener de esos frutos, de esa cosecha de semillas, van a preservar y a conservar las características del cultivo que estamos realizando. También podríamos pensar en las semillas que son difíciles de conseguir o especies que se adaptan muy fácil a nuestra zona, ¿sí? También podemos pensar en las especies que consideramos importantes para nuestra alimentación o para mantener la biodiversidad de la huerta. Vimos en charlas anteriores la importancia que tiene el mantener la biodiversidad dentro de la huerta, ¿no? Por eso ponemos acá, por ejemplo, flores. Y las semillas que no vamos a conservar, digamos, son las que sabemos que vienen de un origen híbrido, o sea, semillas híbridas. No vamos a guardar
para obtener semillas y luego descendencia, las que sean de origen desconocido o frutos comprados en la verdulería, ¿no? O sea, nosotros ahora vamos a ir viendo con la charla, vamos a tener una serie de requisitos, la elección de las plantas y demás, es importante para definir de cuáles vamos a obtener semillas y multiplicar nuestras próximas plantas. Entonces, si son frutos que compramos en la verdulería, no vamos a conocer su origen ni cómo fue ese cultivo, ¿sí? Ni bajo qué condiciones se realizó, digamos, si fue muy asociado a un paquete de agroquímicos o si se hizo sobre cultivo agroecológico, bueno, o si es una variedad o si es un híbrido. Ahí hay algunas fotos de algunas variedades locales que hay por ahí en la zona donde trabajo yo, ¿no? La chaucha mojarrita o la esponja vegetal, el amaranto. Bueno, en cada localidad, en cada zona también hay variedades locales que muchas veces tienen una importancia para la región y que no son tan fáciles o tan fáciles de conseguir, ¿no? Siguiente. Bueno, la semilla es la estructura vegetal que vamos a utilizar para producir semillas, ¿sí? Para la siembra y propagación de las especies. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la polinización es el momento donde se une el polen con la parte femenina de la planta y se produce la semilla biológica, que no es la única forma de propagar especies vegetales, sino que ahora vamos a ver que también hay formas asexuales. Pero bueno, con la polinización entonces es cuando se une la parte masculina y femenina y da origen a una, digamos, la fecundación, la posterior formación de semillas y frutos. En muchas de las especies hortícolas tenemos las flores hermafroditas, o sea que en la misma flor tenemos la parte femenina y la parte masculina. En otras especies hortícolas, estas partes están separadas en flores diferentes, ¿sí? Como por ejemplo en las cucurbitáceas tenemos flores masculinas y flores femeninas. Estos puntos son importantes, como así también que tenemos especies que se autofecundan, o sea que en la misma flor el polen fecunda a la parte femenina, formando nuevos frutos y semillas, y en otras la fecundación es cruzada, o sea, el polen de una flor no fecunda a la misma, sino que fecunda a otras flores vecinas de la misma variedad o de las mismas especies. Estos puntos son, digamos, muy importantes porque nos van a ayudar a decidir los criterios de selección de las plantas para conservar semilla, el distanciamiento y bueno, toda una serie de características que ahora vamos a ir viendo. Una muy importante es el tema del aislamiento, ¿sí? O sea, cuando la fecundación cuando existe esa autofecundación 100%, no tenemos problema de aislamiento porque, digamos, no hay riesgo de que la variedad se nos mezcle. Pero en los casos donde las variedades se pueden cruzar, nosotros tenemos que generar algún tipo de aislamiento, que sería, si tenemos dos variedades del mismo cultivo, tenerlos a un distanciamiento determinado que no permita el cruzamiento, para mantener las variedades, ¿no? Y conservar esas características que nos son interesantes. El aislamiento también puede ser, digamos, no solo físico en distancia, sino que también puede ser en el tiempo. Ahí vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, en principio quédense con ese concepto, ¿no? O sea, si tenemos dos variedades de la misma especie y que se pueden cruzar, nosotros algo tenemos que hacer ahí para poder conservar las características, si vamos a querer conservar semillas.
Y en cuanto a algunas características generales que vamos a tener en cuenta para la selección de las plantas madre, las plantas que nos van a dar semilla, es tener en cuenta que le vamos a brindar la nutrición adecuada, el riego adecuado, vamos a corroborar que los aspectos sanitarios también sean los adecuados. Vamos a elegir las mejores plantas que tengamos, o sea, de esa variedad, de esa especie que vamos a seleccionar, vamos a tratar de seleccionar las mejores plantas. Ahora, ¿en qué momento elegimos qué plantas conservar para la autoproducción de semillas? En el caso de las hortalizas de hoja, vamos a elegir qué plantas dejar para producción de semilla cuando tengan el tamaño comercial, el tamaño de consumo, ¿sí? Cuando estamos cosechando nuestra producción, ahí definimos y decimos, bueno, esta lechuga, por ejemplo, la vamos a dejar para que nos brinde semilla para tener para el año próximo. En el caso de las hortalizas de fruto, cuando se están formando, cuando se estén formando los frutos, es un buen momento para decidir, esta es la planta que vamos a separar para obtener semillas, ¿sí? Obviamente en ese momento vamos a tener en cuenta todos los aspectos que estuvimos nombrando, que el aspecto general de la planta sea el adecuado, que esté bien nutrida, la condición sanitaria y demás. Y para el caso de los bulbos, la selección se hace una vez cosechada, ¿sí? Para las raíces también se puede hacer una vez cosechada, o bueno, ahí también seleccionar en ese momento la especie que vamos a la planta que vamos a dejar para que semille. Otro aspecto interesante o importante que hay que tener en cuenta para la obtención de semillas es que van a estar ocupando más tiempo en el cantero, ¿sí? O sea, esas semillas, esas plantas van a estar ocupando nuestro cantero por un tiempo más prolongado que el habitual del cultivo. Y bueno, es importante, sí, una vez que seleccionamos las plantas que van a ser nuestras productoras de semilla, marcarlas de alguna forma, ¿sí? Identificarlas con un cartel, con una cinta, de alguna forma tienen que quedar identificadas para no perder, digamos, ese cultivo, o que no cometer el error de cosecharlo y demás. Ahora sí, Ana, por favor, siguiente. Bueno, como les decía, también hay cultivos que se pueden hacer por multiplicación vegetativa. Ya algo estuvimos viendo el encuentro pasado con el tema de las aromáticas, que generalmente se multiplican de forma vegetativa, pero hay otros cultivos, como por ejemplo de raíces, como la batata, que también se multiplican de forma vegetativa, la papa, la mandioca, el ajo, bueno, las aromáticas, que pueden ser a través de esquejes, de yemas, de tubérculos o de bulbos, ¿sí? Esto pasamos rapidito, si hay dudas lo podemos comentar después según las preguntas que vayan surgiendo. Pasemos entonces. Bueno, algo que no dije con respecto a la multiplicación vegetativa es que también vamos a tener criterios, vamos a tomar criterios en cuanto a las características de la planta que vamos a obtener el material, ¿sí? O sea, que sean sanas, que estén bien preservadas, que tengan buenas condiciones. Acá en esta filmina no es para entrar en el detalle, pero sí marcar esto que hablábamos del distanciamiento, ¿no? Del aislamiento entre variedades para poder mantener las características genéticas. En términos generales se habla de que las especies de autopolinización, o sea que la misma flor se poliniza, el distanciamiento obviamente va a ser más acotado que en el caso de las que tienen fecundación cruzada, ¿no?
Asimismo, dentro de las especies hay diferencias, ¿sí? O sea, esto no es estricto, sino que hay un grado de cruzamiento siempre entre el polen de las distintas plantas. Entonces, ahí hay un listado de las distintas especies donde habla del aislamiento recomendado para preservar las características de la variedad, ¿sí? Solo por nombrar un ejemplo, algunas, por ejemplo, las lechugas no requieren prácticamente distanciamiento, pero en el otro extremo está el maíz, que requiere por lo menos 2.000 o 3.000 metros de distanciamiento. Eso puede complicarnos a la hora de seleccionar qué plantas vamos a dejar para semilla, más si tenemos vecinos cercanos que tienen otros cultivares o otras variedades. Para eso hay algunas técnicas que podemos nombrar, que tienen que ver con generar barreras físicas o también en el tiempo, ¿no? Por ahí, si tenemos dos especies de acelga que nos pueden cruzar, bueno, este año podemos dejar para semilla una variedad y al otro año dejamos otra variedad, ¿sí? Ese sería como un distanciamiento temporal. Muchas veces también cambiar las fechas de siembra, una variedad la sembramos antes y a los 30 días recién sembramos la otra, para que no haya cruzamiento de polen y nos pueda contaminar la genética de esa variedad. Bueno, seguimos entonces. Próxima. Ahí va. Bueno, también algo importante para tener en cuenta es que hay especies que son anuales, ¿sí? Durante el mismo ciclo de cultivo nacen, crecen, se desarrollan, dan sus frutos con sus semillas en un solo ciclo de cultivo, como acá se ponen algunos ejemplos: la sandía, el pepino, el tomate y la espinaca. Y hay especies que requieren un periodo de latencia, ¿sí? O acumular horas de frío, o bueno, el ciclo se da de forma bianual, ¿sí? Acá también hay algunas especies que uno puede adelantar las fechas de siembra para que florezcan y den semilla en solo un ciclo de cultivo, pero muchos de estos, como la cebolla, el coliflor, por ahí requieren de 2 ciclos de cultivo para dar semilla. Esto es importante para tener en cuenta también, que si vamos a dejar alguna variedad de estas para obtención de semilla, van a estar ocupando nuestro cantero por mucho más tiempo. Siguiente. ¿No pasó? Ana, ¿me escuchás? Sí, ahí pasó. Perdón, no pasaba, no sabía qué pasaba. Bueno. ¿Ahí está bien? Sí, esto, bueno, ¿cómo cosecho mis semillas? Bueno, también una característica que, digamos, general, es que las semillas de frutos se obtienen junto con el fruto, o sea, cuando la planta está fructificando es el momento que vamos a obtener nuestras semillas. Y en el caso de las plantas que se dejan para producir semillas, como la cebolla, los puerros, la zanahoria, el repollo, digamos, estas son los cultivos que van a estar durante más tiempo del habitual en la huerta, hasta que generen sus frutos o sus semillas. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos representativos como para ir entrando en cada uno de los cultivos. Siguiente. Entonces, para el caso de frutos, tomamos los criterios que ya veníamos nombrando, elegir las plantas sanas, bien nutridas, que ya las tenemos identificadas, vamos a obtener el fruto para obtener las semillas.
Y en el caso de aquellas plantas que dejamos por más tiempo, estas que la producción de semillas se da en otra etapa, hay que dejarlas durante más tiempo hasta que completen su ciclo biológico y den sus semillas. Siguiente. Por ejemplo, en el caso del zapallo, calabaza en este caso, se deja madurar bien el fruto en la planta hasta que el tronco esté seco y digamos, la cosecha se hace con fruto maduro, ¿sí? En este caso conviene la selección hacerla un mes después de cosechado, ¿sí? Si bien nosotros observamos la planta y las condiciones sanitarias y marcamos los frutos que vamos a conservar para semilla, conviene estivarlo y guardarlo al menos por un mes antes de sacarle la semilla y para multiplicar para nuestros próximos años. Dentro del mismo fruto nos vamos a encontrar con semillas que están bien maduras, bien desarrolladas y otras que todavía no, ¿sí? O sea, no es pareja la maduración de las semillas dentro del fruto, por lo tanto vamos a tener que hacer una selección ahí también. Vamos a conservar, sí, las semillas bien, las más gorditas, las que estén duras, sí, que si les hundimos la uña no se hunden con facilidad. Esas van a ser las semillas que van a estar completamente desarrolladas como para conservar y poder cultivar el año próximo. En este caso, la semilla, como les decía, después de un mes de que el fruto estuvo digamos, guardado, se extraen, se limpian, se le saca toda la pulpa que está alrededor y se secan a la sombra. Y ahí, bueno, entre 5 y 25 grados sería la temperatura adecuada para la conservación de estas semillas. Siguiente. En el caso de las plantas de lechuga, digamos que claramente las vamos a tener que dejar permanecer por más tiempo hasta que larguen la vara floral en nuestra huerta. Como les ya comenté, hacemos la selección al momento de la cosecha del cultivo, elegimos las mejores plantas para dejarlas semillar y obtener semillas para nuestros próximos cultivos. Entonces vamos a observar que se va a ir espigando, ¿sí? Van a ir desarrollándose la vara floral con los frutos. Creo que en la siguiente se ven las semillas, las vamos a conservar hasta que se vean la clásica, la plumita esa que largan las varas floral. Y en este caso es recomendable tutorarlas, ya que son muy frágiles y con el viento se pueden quebrar. Cuando la mitad de la vara floral ya tiene la plumita, que en la próxima se ve, Ana, cuando ya están exponiendo el papus ese, las plumitas esas, la mitad de la vara floral, ahí sería un buen momento para cosecharla y guardarla y no esperar mucho más porque si no vamos a tener gran pérdida de semillas. Lo que se hace es se quiebra la vara floral dentro de una bolsa, se sacude y ahí ya se cosechan las semillas. Para conservarlas después, lo recomendable es sacarles si quedan restos de la planta, restos vegetales, sacarlos y se las puede guardar. Bueno, creo que a partir de acá continúa nuestra compañera Eugenia, que nos va a hablar de otros cultivos y bueno, esperamos después las consultas vinculadas a la charla. ¿Estoy? Eugenia. Dale. Gracias. Bueno, gracias, Martín. Me causa gracia porque me dejaste, voy a hablar de la cebolla. Ahora, en la próxima diapositiva,
que viene cómo cosechar las semillas, ahí está, de cebolla. La cebolla nosotros podemos multiplicarla a través de dos maneras, ¿no? Del ramillete floral, o sea, de la vara floral, o si no, del bulbo semillas. De una planta de cebolla podemos llegar a obtener alrededor de 2000 semillas. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si vamos a multiplicarla a través del bulbo, lo que vamos a hacer es seleccionar el bulbo de mejor tamaño, color y el que en mejores condiciones de sanidad esté, ¿sí? Y lo vamos a sembrar en esa época correspondiente. Lo aconsejable es no sembrar la cebolla que compramos en la verdulería porque no sabemos su procedencia, ¿no? Lo ideal es, estamos hablando siempre cuando estamos produciendo semillas, hacerlo con nuestros propios cultivos, ¿sí? Bueno, la próxima diapositiva. Ahí está, es cómo producir las semillas a través de la vara floral. Vamos a ver que, si conocen la flor de tanto es muy parecida a la cebolla como la del puerro, se forma una vara con esa flor muy distinguida que la vamos a ver en la huerta. La vamos a dejar que emita bien ese ramillete que se forme y a través de esas flores chiquititas blancas son las que se van a abrir y vamos a tener después la semilla negra, ¿sí? No tenemos que dejar pasar mucho tiempo esa flor en la huerta, porque si no después esas florcitas se empiezan a abrir y las semillas se caen. Entonces se empiezan a producir, digamos, a autoproducir solas, si no vamos a perder nosotros la cantidad de semillas que querramos después cosechar. ¿Sí? La próxima. Bueno, ¿cómo se realiza la autoproducción de semillas? Voy a repetir muy rápido lo que dijo Martín, que es muy importante seleccionar la mejor planta, ¿sí? Para después producir la semilla. Mejor color, mayor vigor, sanidad, y a través de esto nos vamos a tener nosotros el mayor nivel de producción de esas semillas, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de unas hortalizas, digamos, con mejores calidad, y después ahí tenemos cómo se están desarrollando las varas florales, que de ahí vamos a sacar las semillas. La próxima diapositiva. Bueno, una vez que nosotros seleccionamos, hagamos el ejemplo del zapallito verde, el zapallo de tronco. Nosotros vamos a seleccionar esa planta, vamos a decir que vamos a cosechar semillas y a guardar las semillas de zapallo de tronco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a juntar, a recolectar todas las semillas, ¿sí? Una vez que hacemos el proceso de selección, o sea, cuando tenemos todas las semillas, vamos a seleccionar las semillas sanas, las que no tengan hongos y las que tengan el color particular de esa semilla, ¿sí? Tenemos que descartar de las semillas que nosotros recolectamos las semillas partidas, las semillas que estén vacías, las semillas quebradas, ¿sí? Y aquellas semillas que presenten anormalidades. O sea, la semilla del zapallito verde, el zapallito de tronco, nosotros las conocemos. Cuando nos cortamos el zapallo verde, vemos la semillita tipo amarilla, color cremoso, ¿sí? Y esas son las que nosotros vamos a guardar, ¿sí? Así, y tratemos siempre de que sea siempre la misma, digamos, de la misma tipo de planta, no de muchas plantas, porque después no vamos a ver las procedencias de las semillas. La próxima diapositiva. Bueno, una vez que seleccionamos las semillas y descartamos las que están en malas condiciones, lo que vamos a hacer es un proceso de desinfección y lavado. La desinfección se hace a través, ponemos en un recipiente 1 litro de agua y 200 mililitros de lavandina. Vamos a colocar las semillas durante 20 minutos para desinfectarlas. A través de este proceso nosotros lo que hacemos es, digamos, limpiar, desinfectar, y para que las semillas no quedan contaminadas, ni estén ni con bacterias, ni hongos o virus, ¿sí? Una vez que hacemos el proceso de desinfección, este paso no es obligatorio. Podemos cosechar, o sea, recolectar las semillas de fruto y ya directamente ir a lavarlas, ¿sí? Vamos a colocar las semillas en un colador, ¿sí? Las ponemos debajo del agua de la canilla, que chorrea, y las lavamos bien.
¿sí? Las semillas que lavamos son las semillas grandes, las semillas de los frutos suculentos, carnosos, el zapallo, calabaza, berenjena, pepino, melón, sandía, ¿sí? Algunos lavan las semillas de tomate y otros no. Eso depende de cada uno. Yo aconsejo no lavar las semillas del tomate, sino que se sequen con la propia baba que tiene el tomate. ¿Sí? Bueno, el proceso de lavado lo repetimos 2 o 3 veces para que se salgan bien todos los, digamos, los residuos de la verdura. ¿Sí? La próxima diapositiva. Bueno, una vez que lavamos bien las semillas, las vamos a colocar para que se sequen, ¿sí? Lo ideal es colocarlas sobre un cartón, un secante o un papel. Evitemos la servilleta de cocina, yo aconsejo, porque si la servilleta de cocina absorbe y algunas semillas se pegan, sobre todo las semillas de berenjena, las de tomate, la del pimiento, se quedan pegadas en la servilleta de cocina. Entonces lo ideal es hacerlo en un cartón, en un papel secante o una hoja blanca. Otra cosa, también podemos evitar el diario porque las semillas se tiñen con la tinta del diario. Nunca colocar las semillas en una bolsa de polietileno y jamás colocar las semillas al sol para el secado. Al sol colocamos la planta, pero la semilla para el secado no la colocamos ni al sol ni al horno, ¿sí? El periodo de tiempo de secado depende de las condiciones climáticas de la zona y de la variedad también que nosotros vamos a producir. Generalmente, para el secado podemos usar entre 10, 15 días, ¿sí? Depende también la humedad del ambiente, para que se sequen bien. ¿Cómo nos damos cuenta si están secas? Seguimos con el ejemplo de la semilla de zapallo. Vemos que van a estar crujientes, duras, como decía recién Martín, que les clavamos las uñas y quedan marcadas la uña. O sea, cuando están bien crujientes, bien duras las semillas, bien secas, es que ya están secas y las podemos guardar. Para acelerar el proceso del secado y acortar tiempo, se pueden utilizar diferentes desecantes, ¿no? Podemos colocar dentro de un recipiente las semillas y colocarle arroz, maíz o carbón vegetal, entre otros, para que absorban la humedad de esa semilla. ¿Seguimos? Bueno, es muy importante, ahí como les dije, no secarlas al sol, y es muy importante este proceso de secado, porque ¿qué hace? ¿Qué aseguramos nosotros al secar la semilla? Prolongamos la vida útil de la semilla, previene y evita la aparición de insectos, hongos, microbios, virus, y también evita que la semilla germine. Por eso hay que guardar la semilla seca y no la semilla fresca, ¿sí? Un dato es, la semilla tiene la capacidad de perder o absorber agua. Por lo tanto, si las semillas se encuentran en un ambiente muy húmedo, van a absorber el agua de ese ambiente. Y por lo contrario, si se encuentran en un ambiente seco, las semillas se van a secar, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que durante la noche, por lo general, la humedad del ambiente suele aumentar, ¿sí? Y ahí hay un dibujito para que se acuerden de no secar nunca la semilla al sol. La próxima diapositiva. Bueno, almacenamiento. Antes de guardar las semillas, las vamos a limpiar, ¿sí? Porque también vemos, porque a lo mejor en el proceso de secado se nos pasó alguna semilla que esté rota o alguna que se haya puesto en feas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer es volver a limpiar y separar las semillas que tengan impurezas, restos de plantas, semillas dañadas, deformes, vacías. O también donde es muy importante el tema de la limpieza de las semillas son de cuando nosotros sacamos semillas de las varas florales, ¿sí? Que cuando las cortamos también es muy importante limpiar y sacar los restos de plantas para guardar esas semillas. Bueno, la semilla se debe guardar en un lugar apropiado que garantice su periodo de latencia, ¿sí? El periodo de latencia es el tiempo que la semilla permanece deshidratada. Y ahí dice, bueno, que las semillas es muy importante guardarlas en ambientes secos y oscuros, ¿sí? Deben permanecer en un ambiente
entre los 5 y 25 grados centígrados, seco, volvemos a repetir, y con un contenido de humedad menor al 12%. ¿Sí? Los lugares para guardar las semillas puede ser en un galpón, en una alacena, adentro de la heladera, siempre en lugares oscuros. Bueno, la próxima diapositiva. Ahí tenemos formas para guardar semillas en frascos. Ahí tenemos unos frasquitos, unos paquetitos de unas pastillas, frascos de vidrio. Siempre el frasco tiene que estar cerrado bien herméticamente, ¿no? Bien hermético tiene que estar. Después, si optamos por cerrarlas, guardarlas en sobrecitos, lo ideal es sobrecitos de celofán o si no en sobres de papel, ¿sí? También es muy importante etiquetar, ¿no? los frascos y los sobres. Bueno, ahora la próxima diapositiva dice, Ana, si quieres pasar. Ahí está. Entonces, como dije, almacenar en lugares frescos, dentro de recipientes herméticos, pueden ser de vidrio o de plástico, bien tapados. Etiquetar el envase, ¿sí? Lo ideal es poner el nombre de la especie, la fecha que cosechamos, ¿sí? Y el poder germinativo. Y bueno, guardar en un armario, cajón, en la heladera, en un galpón. A lo mejor resulta decir una pavada poner una etiqueta, pero hay muchas semillas que son parecidas, ¿no? Y entonces después abrimos el frasco y nos encontramos, por ejemplo, como la semilla de la selga y la remolacha, y estamos en la duda si es una o la otra, entonces por eso es muy importante etiquetar los frascos y los sobrecitos. Bueno, la próxima diapositiva. Bueno, el poder germinativo. ¿Qué es el poder germinativo? El poder germinativo indica el porcentaje de plantas normales que vamos a tener y que van a germinar. Esta es una técnica, si ustedes guardaron semillas y no se acuerdan cuándo las cosecharon, o si tienen semillas que han recibido de ProHuerta de campañas anteriores y se olvidaron de sembrar y bueno, no saben si son del año pasado o del anterior, pueden hacer esta técnica para saber el poder germinativo de la semilla. Van a seleccionar 30 semillas, ¿sí? Las van a colocar en un recipiente, ¿sí? Ahí tienen en la imagen una bandeja de plástico, le van a poner un papel de cocina, algodón o arena al recipiente, lo van a humedecer, ¿sí? Vamos a poner las semillas ahí y después vamos a cubrir nuevamente con el mismo material humedecido, ¿sí? Y vamos a dejar esa bandeja con las semillitas en un lugar cálido y oscuro. Vamos a esperar un tiempo, ¿sí? Generalmente una semana, 10 días, y vamos a ver el porcentaje de germinación de esas semillas. Cuando sacamos la bandeja y vemos que de esas semillas germinaron el 80%, o sea, de las 30 nosotros vemos que 24 semillas germinaron, quiere decir que esas semillas son buenas, ¿sí? Están buenas, o sea, son las adecuadas para sembrar en la huerta, que podemos utilizar. Si después vemos que el porcentaje de germinación es inferior al 80%, ¿sí? Y no sé, 10 semillas, 15 semillas, entonces lo ideal se recomienda sembrar más semillas para cubrir las faltantes dentro de la huerta. Y después si observamos que en la bandeja no germinó ninguna o menos de la mitad de la bandeja, no se recomiendan utilizar esas semillas. Esta es una técnica para que ustedes tengan en cuenta, porque no se acuerdan cuánto hace que tenían esas semillas, ¿sí? Hemos generado un producto de seguimiento de temperatura de superficie, ¿sí? A través de la implementación de satélite GOES 16. Este producto de temperatura de superficie nos permite hacer un monitoreo de la dinámica de la temperatura a lo largo del día con una resolución horaria para poder identificar temperaturas mínimas, temperaturas máximas que estén relacionados con diferentes tipos de producción, ya sea cultivos extensivos o cultivos extensivos. A través de la identificación de la temperatura de superficie podemos identificar heladas, ¿sí? Este producto de heladas se deriva del producto de temperatura de superficie, en el cual identificamos diferentes niveles de severidad en función de umbrales.
para poder mapearlos en tiempo real y dejarlos disponibles en una página web que se va a actualizar de forma automática, por lo cual el productor y cualquier usuario puede tener la posibilidad de acceder a esa información tanto en formas de mapas como información de imágenes georreferenciadas en formato TIFF, que sirven para poder realizar a cualquier estudio posterior para poder extraer información puntual de una determinada localidad. Este producto tiene diferentes aplicaciones, decíamos, para poder, por un lado, monitorear las heladas, pero también puede servir para generar modelos fenológicos para la predicción de plagas y también diferentes cultivos. El maíz diferido es una buena alternativa para una recría después de un destete. Nos brinda muy buena disponibilidad de forraje, pero hay que tener en cuenta algunos tips para el manejo, porque es un recurso que va perdiendo mucha calidad en la medida que avanza el otoño. Acá estamos en un lote que preparamos para 260 terneros, más o menos estimamos parcelas para 4 días. Lo importante que tenemos que saber es que durante las primeras parcelas los terneros no saben comer este tipo de recurso, con lo cual hay que dejarlos un poco más de tiempo, apretarlos en la parcela para que puedan comer las espigas que muchas veces dejan en el piso. A medida que avanza el invierno, la digestibilidad de este recurso puede caer mucho, principalmente en la parte fibrosa de la planta. La digestibilidad de la fibra puede caer desde un 65 hasta un 50%, y el nivel de proteína también cae mucho, puede caer desde un 11% hasta un 4 o 5% en la medida que avanza el otoño hacia el invierno. O sea que lo que define la calidad del diferido, sobre todo en los últimos meses, es la proporción de grano que tiene la planta. Las ganancias de peso van a depender de la presión de pastoreo que hagamos. Si comemos de la mitad de planta hacia arriba, o sea, espiga, tallo superior y hojas, las ganancias de peso pueden estar entre los 600 y los 800 gramos, dependiendo si suplementamos con proteína o no. Sin duda, para hacer un buen aprovechamiento del maíz diferido, tenemos que hacer suplementación proteica en esta categoría. Podemos utilizar pel de girasol, pel de soja o suplementos proteicos comerciales en cantidades que varían entre los 700 gramos y 1 kilo, dependiendo del recurso.